Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición este segundo lunes de noviembre, ocasión en la que vamos a darle una vuelta al planeta a través de sus principales hechos comentados por los doctores Humberto Avilés Bermúdez y Cairo Amador Arrieta, a quienes les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, Humberto, Cairo. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días a la audiencia, felicidades al director de este programa, Néstor Manuel Espinosa, que está a punto de nacer, ya nació o a lo mejor se arrepiente en el camino, esperamos que no, ¿no? Nos hacemos eco de este primer lunes con el panorama aparentemente despejado desde el punto de vista electoral en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Aunque en mi caso particular me vuelvo a hacer eco de esa famosa canción de Carlos Pueblo y los Tradicionales. A mí me parece Biden, que pues no sé, con alguna diferencia, lo mismo que Trump, pero bueno, que es bastante decir a estas alturas, haciéndonos eco de la famosa canción. A mí me parece Ford lo mismo que Chevrolet. Esperemos que más allá de un apellido sea el cambio que se va a producir en la Casa Blanca y que de alguna manera, por no decir que en buena medida, retorne la sensatez a la avenida Pensilvania, que entiendo que es como se llama, la que lleva a la Casa Blanca. Y también saludamos la toma de posesión del hermano presidente de la República Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacoro, y de su vicepresidente David Choquehuanca, ¿no? Cabe destacar en el caso de la toma de posesión el dúo presidencial y vicepresidencial boliviano, la suscripción de la Declaración de la Paz en Defensa de la Democracia, que a propuesta de Alberto Fernández, presidente argentino, y del vicepresidente del gobierno español, Pablo Iglesias, a la que se sumaron Bravo, ese canino que está sonando en el fondo, de hecho sea de paso, a la que se sumaron Evo Morales, Rafael Correa, Dilma Rousseff, Alexis Tsipras de Grecia y otros líderes de la izquierda mundial. Ojalá que seamos capaces de articular un buen movimiento defensor de la democracia, no solamente en el continente latinoamericano. Adelante, compañero. Bueno, a ver, en su discurso de inauguración, el nuevo presidente boliviano Luis Arce ha hecho votos por fortalecer CELAC y especialmente la declaración de CELAC de hace varios años, en el sentido que el continente americano, pensando principalmente en la zona latinoamericana, debe de ser un continente de paz para el mundo, ¿no? Cairo. A ver, Cairo parece que está complicado, Humberto. Parece que está complicada la comunicación. Aquí está. El presidente Fernández acompañó el domingo a Evo a la frontera en su despedida del presidente Evo, y le dijo: regresas al lugar donde nunca debiste haber salido. Y posteriormente Fernández regresó a Buenos Aires y se fue a Bolivia para ser presidente en la toma de posesión. Dos verbos fundamentales rescato del discurso de Luis Arce: vamos a hacer un gobierno responsable e inclusivo. Vamos a retomar, posteriormente dice, vamos a retomar el camino de la estabilidad en la medida en que sea posible. Y vamos a profundizar el programa político del MAS en beneficio del pueblo boliviano. Corto, pero muy espeso, como dicen acá. Y yo rescataría de ese discurso presidencial de Luis Arce la cita que hizo del dirigente boliviano asesinado, Marcelo Quiroga, cuando dice que ellos tienen pasión por la justicia.
eso es importante, ¿no? Porque dice textualmente, citando a Marcelo Quiroga Santa Cruz, que lo asesinó la dictadura militar boliviana, no es el odio el que nos impulsa, sino la pasión por la justicia. Y por supuesto que llamó la atención de que no mencionó a Evo Morales en el discurso, como se dice, y declaró que va a retomar los esfuerzos para gobernar para todos, ¿no? Creo en la justicia y no crear un ambiente de resentimiento en el que ser de un partido te haga objeto de odio. Eso debe acabar. Los únicos que deben temer en este tiempo son los violentos, los criminales, los que cometen actos de corrupción, ¿no? Se guardó un minuto de silencio por los caídos en Sencata, Sacaba y Ovejuyo, que fue donde hubo más fallecidos de los simpatizantes del MAS. Arce admitió que la situación económica es gravísima y repitió: vamos a salir adelante, que fue la consigna, dichaselo de paso, de su campaña electoral, ¿no? Y afirmó que llevará la imagen de toda la gente sencilla que lo apoyó en este difícil tiempo para hacer un gobierno digno del pueblo boliviano. Es bueno rescatar algunas frases, sobre todo la siguiente de David Choquehuanca, que muy emocionado al referirse a los pueblos indígenas americanos y la opresión colonial y republicana, afirmó, y cito textualmente: no pudieron acabarnos, somos fuertes, somos como la piedra, somos fuego que nunca se acaba. Y también señaló que la empatía por el otro y el bien colectivo sustituyen al individualismo egoísta. Somos nosotros Hiwasa, es decir, la muerte del egocentrismo, el antropocentrismo, el eurocentrismo. Y dijo que el poder debe circular como la sangre, debe fluir, debe redistribuirse. No sé si tienen algún comentario más acerca... Redistribuir fue una palabra que ocupó bastante también el presidente Arce. Como bien decís, no mencionó a Evo Morales con todas sus letras, pero sí mencionó al gobierno de Evo Morales varias veces cuando dijo que el país llevaba una senda de crecimiento que con el golpe de Estado, y lo dijo con todas esas letras, eso sí, el golpe de Estado del año pasado, el país más bien devino en serios problemas al romperse la ruta de armonía que llevaba, entrar en un camino más bien de exclusión, y además rescató, él como economista que es al final de cuentas, rescató los daños económicos de este último año en Bolivia, una deuda que aumentó sensiblemente, creo que son 800 millones de dólares, ¿no? El aumento de la deuda solamente en los últimos 3 meses. Me parece que eso fue lo que dijo, sí. Y una deuda que anda arriba de los 3.000 millones de dólares. También cabe destacar que no asistió, por supuesto, nadie del gobierno saliente. Presidía la señora Áñez, quien volvió a su residencia habitual de Trinidad, en Bolivia, ¿no? Sí asistieron y protestaron los legisladores electos por el partido de Carlos Mesa, ¿no? Y ya desde en lo que a la tercera fuerza participante en las elecciones, la de Camacho, convocó a un paro el pasado viernes en la región de Santa Cruz, que como se sabe es el bastión de Camacho. Hubo un paro por 24 horas que exigía una auditoría del proceso electoral. Pero fue en la única región boliviana donde se dio, ¿no? Porque tanto la Organización de Estados Americanos como demás organismos internacionales que participaron a título de observador en las elecciones bolivianas respaldaron previamente la fiabilidad de los comicios celebrados el 18 de octubre y en ese caso avalaron, por tanto, la gestión del Tribunal Electoral boliviano. Ahora se abren, entiendo que hasta 6 juicios contra la señora Áñez y su de gobierno, ¿ya? La señora Áñez, que tuvo su última reunión de gabinete el pasado jueves,
donde pronunció un discurso de despedida, y es llamativo que a dicha reunión no asistieron ni los ministros de gobierno o interior, ni el de defensa, que fueron los que más se caracterizaron por su dureza represiva en contra del movimiento al socialismo. Y estos dos ministros son acusados por el MAS de la represión de las protestas campesinas y populares contra Áñez, durante las cuales murieron más de 30 personas en noviembre del 2019. Por eso la Fiscalía General de Bolivia ha activado una alerta migratoria con el fin de impedir que los exministros citados, el de Interior y el de Defensa, abandonen el país, ¿no? Eso serían comentarios complementarios. Sí, parece que estamos teniendo problemas de sonido. No sé si se han superado sobre la marcha. Adelante, compañero. No, vamos bien. Adelante, Cairo. Bueno, yo agregaría básicamente el hecho de que la toma de posesión de Bolivia, por supuesto que es una conquista plena del movimiento hacia el socialismo, es una reivindicación al pueblo boliviano, pero es también un punto en el sentido contrario de esa deriva derechista que hasta hace pocos años, que hasta el año pasado incluso, estaba muy fuerte en América Latina. Y de hecho, en su discurso en la frontera con Bolivia, el presidente Fernández hizo relación a eso. Bolivia, no solamente como un triunfo propiamente de su país, sino como un punto adicional en una tendencia contraria a la derechización que se estaba dando en América Latina hasta hace por lo menos 3 años. Ahora tenés precisamente a Fernández en la Argentina, tenés un referéndum que se está negociando en Chile alrededor de cambios constitucionales y sobre todo de la influencia pinochetista del neoliberalismo en el manejo de la economía. Tenés Venezuela, que se presta a nuevas elecciones. Tenés a AMLO en México, y tenés también a Nicaragua, que se presta igual a nuevas elecciones el próximo año. De manera que hay un nuevo cuerpo, un nuevo espíritu del cuerpo de los movimientos progresistas en América Latina. ¿Cuándo son las elecciones en Brasil? ¿El próximo año? En el 22, creo. En el 22, ¿soplan vientos favorables para el PT? ¿Soplan vientos favorables para el PT? En Brasil, fíjate que contrario a lo que podías pensar, la popularidad de Bolsonaro ha aumentado. Y ha aumentado, entre otras cosas, porque en la parte noreste de Brasil, que era una región básicamente del PT, es donde se ha especializado en dar en políticas sociales de redistribución de ingresos con el contexto de la pandemia. Y eso, de alguna manera, le ha valido ciertos grados de aceptación. Está complicado. Sus contradicciones son crujientes y crecientes, ¿verdad? Hay acusaciones contra sus hijos y hay todo un movimiento, sobre todo urbano, que resiente no solamente los efectos de una pandemia mal manejada, sino de una política económica que ha estancado el crecimiento y que de alguna manera en el horizonte se da la impresión de un horizonte sombrío en términos de reivindicaciones económicas y sociales. Ok, bueno, vamos a hacer una primera pausa. Decía Humberto que en Santa Cruz, Camacho todavía este viernes sábado se negaba a reconocer su derrota electoral y el triunfo de Luis Arce, que tomó posesión del gobierno en Bolivia este domingo. Algo así está pasando en
la avenida Pensilvania, creo que era la que decíamos en la ciudad de Washington, con el presidente Trump, que sigue peleando, todavía se niega, pese a que el sábado se han reconocido o se ha dado o proyectado más bien como ganador de las elecciones y se ha reconocido como presidente electo a Joe Biden. Regresamos en breve para hablar sobre este tema. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Cairo Amador Arrieta y Humberto Avilés Bermúdez, echando un vistazo a los principales hechos alrededor de nuestro planeta. Evidentemente que las elecciones en los Estados Unidos, unas elecciones muy atípicas, que normalmente uno se había acostumbrado a tener resultados de las elecciones en los Estados Unidos prácticamente la misma noche o casi hacia la madrugada del día siguiente, es decir, en las primeras horas del día siguiente ya estaban los resultados electorales o por lo menos estaban las proyecciones, porque eso es interesante tal vez rescatar, que se habla de resultados, pero no son las proyecciones de el eventual ganador de las elecciones. Esta vez se ha tenido que esperar casi 6 días para saber, los ciudadanos estadounidenses, para saber quién iba a ser su 46º presidente. Y según los medios de comunicación, este sábado se trata de Joe Biden, que alcanzó más de 270 votos electorales. Las cuentas en este momento van por los 296 votos electorales, si no me equivoco, faltando todavía por conocerse los resultados de 3 estados en los Estados Unidos. Un estado fundamental para proyectar esta victoria del presidente Biden justamente ha sido, y lo comentábamos durante la pausa con Cairo, el estado de Pensilvania, recordando que es en la avenida Pensilvania, en la ciudad de Washington, en donde está la Casa Blanca. No sé, Cairo, si anda por ahí, tengo yo aquí una conexión que no me permite verlo, pero sí, Humberto, adelante. Sí, espero que se me escuche porque a mí se me está reportando bastante del sonido. Lo que sí ha ocurrido en estas elecciones tan atípicas de los Estados Unidos, aparte de ser las que han roto los récords de participación de la ciudadanía norteamericana, estamos hablando de un 67, rozando casi el 70% de participación de la ciudadanía, lo que nos está arrojando cerca de 160 millones de votos, de los cuales 74 millones y pico han sido para Joe Biden y 71 millones y otro pico, con una diferencia de 4 millones y algo para Donald Trump, ¿no? En cualquier caso, también se ha demostrado que las encuestas prácticamente no acertaron ninguna, ¿verdad? Que se dio los resultados. Pero esa atipicidad electoral de la que hablábamos, lo que ha venido a constatar son las imperfecciones cada vez mayores y las profundas fisuras del sistema electoral norteamericano, ¿no? No hay muchas bondades, por no decir que ninguna, en esto de que se elija presidente de los Estados Unidos en buena medida de forma indirecta con esta elección de un colegio de compromisarios, ¿no? Donde lo que hace falta es alcanzar los 270 votos electorales, que en el caso particular de Biden parece que logró 279 tras los 20 votos electorales de Pensilvania que comentaban anteriormente tanto Cairo como Néstor, y la coincidencia de que el camino, literalmente hablando, o la avenida que conduce a la Casa Blanca, casualmente pareciera que se llama Pensilvania. Digo casualmente a propósito de los resultados de estas elecciones, ¿no? Luego habría muchísimas cosas que comentar, pero yo creo que es interesante apuntar de que las cosas no son nada sencillas, particularmente para el dúo Biden-Harris, desde ahora hasta el 20 de enero, en que se estará contemplada la toma de posesión oficial. Porque hasta donde entiendo, y si no corrijan ustedes, si manejan otra información, la proclamación oficial
de Biden como presidente electo, creo que como muy pronto es el 6 de diciembre, si no estoy equivocado. No, el 14 de diciembre. El 14 de diciembre es ratificado. El 14 de diciembre es ratificado por el legislativo. El 14 de diciembre es la ratificación por parte del legislativo. Sí, sí. Y luego hay otro acto oficial, una proclamación oficial que ya es, tengo entendido, en la primera semana de enero, ¿no? Hasta que 14 días después de eso, me parece que es el 6 de enero, si no me equivoco, hasta que 14 días después, el 20, pueda tomar posesión. ¿Qué pasa en estos 2 meses? Hay mucha especulación porque Donald Trump, que para nada está persuadido de su derrota, se vieron imágenes de él ayer jugando al golf en uno de sus campos de golf privados. No sé qué pueda hacer más allá de lo que ya ha dicho y con lo que ha amenazado en estos casi 2 meses que le quedan como inquilino de la Casa Blanca. Esos serían mis comentarios hasta el momento. Adelante, a ver si superamos las dificultades de sonido. A ver, Cairo, sí. Yo quiero apuntar a un hecho de que me preocupa mucho, y es que Donald Trump de alguna manera está desbordado. De hecho, ha sido desbordado siempre, pero en esta ocasión con creces. Y le queda todavía en el ejercicio de su periodo presidencial prácticamente 2 meses, que normalmente ese periodo se dice de él que el presidente de Estados Unidos hace una iniciativa que de alguna manera se dedica básicamente a mantener el status quo para pasar la estofa al nuevo gobierno. Sin embargo, dadas las características de la personalidad de Trump, este periodo de 2 meses que todavía le quedan en el poder, creo que puede tomar medidas muy serias, muy críticas, muy nefastas, sobre todo con países que él ha adversado desde su inicio. Ojalá que la sensatez, ojalá que los frenos al poder, las limitaciones que tiene, funcionen. Pero creo que estos 2 meses de alguna manera van a seguir manteniendo en vilo al mundo. Sí. ¿Qué pasa si Donald Trump decide no salir de la Casa Blanca, del Salón Oval? Pues tendrán que sacar los mismos policías que mataron a Floyd Johnson, por ejemplo, ¿no? O la Guardia Nacional, a la que tanto invocan cuando las policías de los estatales o locales respectivas no dan abasto para enfrentar los disturbios que la tuitopatología que hemos comentado en más de una ocasión de Donald Trump han provocado en más de un estado norteamericano. Y ojalá solo fuera en más de un estado norteamericano en el mundo, ¿no? Lo que pasa es que no debemos de olvidar que Mr. Biden ha sido un halcón y no ha dejado de ser un halcón. En la terminología de aquellos gobernantes que han favorecido más intervenciones norteamericanas en otros países y que han derribado más de un gobierno, ¿no? No olvidemos qué pasó en el gobierno del entrecomillado Premio Nobel de la Paz de Obama, ¿no? Del cual fue vicepresidente Joe Biden, ¿no? En fin, no la tiene toda consigo en el mundo con este cambio todavía no ratificado, insisto, enfatizo, la no ratificación de la elección evidente de Joe Biden y Kamala Harris, que por otro lado, a propósito, Kamala Harris, pues parece que tiene unos apoyos muy poderosos, ¿no? Un bufete de abogados de Paul Weiss, si no me equivoco, se llama así el bufete de abogados,
que representa, entre otras pequeñas compañías, a General Motors, a Avon. Miren ustedes qué casualidad, la multinacional del petróleo Exxon. En fin, este bufete de abogados es el mayor donante, otra vez entre comillas, de la campaña vicepresidencial de la señora Harris, ¿no? Esta mezcla muy original de inmigrantes jamaiquinos e hindúes, ¿no? Ese sería mi comentario de momento. Adelante, compañero. Cairo. Yo creo que aquí hay varias cosas que rescatar y que estudiar. Entre otras, ayer la CNN hizo toda una investigación, entrevistas, etcétera, etcétera, y me llamó la atención que una señora en California dijo: cuando tú ves las miles de boletas a favor de Trump que incendiaron, te das cuenta de que algo profundamente erróneo tuvo estas elecciones. La verdad que la señora de CNN tuviera razón si esto hubiera sido el caso, pero el video que vio es falso. A lo mejor es que vos tenés en los medios ahorita, en las redes sociales, cantidad de gente diciendo que efectivamente hubo fraude y que está a la vista el fraude con todas las boletas que han votado, que aparecieron en los cauces, que etcétera, ¿no? Que quemaron, y que es evidente entonces el fraude. Mira qué interesante, y esto lo digo no solamente alrededor de estas elecciones recién pasadas, sino como un fenómeno de las redes sociales que ya hemos abordado en otras ocasiones. Ahora bien, las votaciones, como muy bien dijo Humberto, estamos hablando del 65 al 68% de participación, que es récord. Igual récord es la cantidad de gente que votó, sea más de 74 millones por los demócratas. Pero también es récord la cantidad de gente que votó por los republicanos, que fueron más de 70 millones de personas. En otras palabras, estás hablando de una afluencia masiva de la población, en donde efectivamente ganaron los demócratas, pero que no la tienen todos con ellos. Y además trae a colación otros elementos. Por ejemplo, muchos dentro de las trincheras de los demócratas están diciendo de que el fenómeno Trump, como le llaman, es un fenómeno, es un paréntesis en la historia de Estados Unidos. No lo creo. No lo creo que el mejor argumento que tenés alrededor de que no es un simple paréntesis es que en este año, de los 70 millones de votos que tomó Trump, incluso Trump subió 4 millones de votos más de lo que tuvo en las elecciones pasadas. Y es que hay que comprender que el trumpismo no es un fenómeno social que tiene su propia inteligencia, su propia burocracia, sus intelectuales orgánicos, sus valores asumidos dentro de una cosmovisión del mundo excluyente, pero que es de alguna manera una tendencia y es una expresión básicamente de una estructura estatal y una estructura del sistema, como dijo Humberto, que se está erosionando. Comprender entonces a Trump como un fenómeno político aislado es un error. Tenemos que de alguna manera verlo como una tendencia que resulta de los diferentes movimientos que ha tenido esa sociedad en los últimos años, diría yo, desde los 1970. Y eso es indispensable para comprender que el fenómeno Trump no es un fenómeno del pasado. Tan es así que posiblemente la Cámara del Senado va a estar controlada por ellos y muchas gobernaturas también. Cuando perdés por un margen relativamente corto, pero lo tenés
en tu apoyo, más de 70 millones de personas, de 160, que es el electorado general, no son una fuerza ni pequeña, ni son una fuerza transitoria, ni son una fuerza accidental. Sí, solamente Cairo, para recordar un poquito, en elección con Donald Trump y Hillary Clinton, Donald Trump obtuvo 62 millones, bueno, prácticamente 63 millones de votos. Es decir, que tiene poco más de 7 millones de votos más en esta elección. Hillary Clinton obtuvo casi 66 millones de votos, lo que significa que estamos hablando de 8 millones de votos más para los demócratas en esta elección. Tanto Biden como Trump se han convertido en los candidatos más votados en la elección de Estados Unidos, y como bien decía Cairo, estas son las elecciones que han registrado de los últimos años, no sé si históricamente, pero sí de los últimos años, la mayor participación de los electores, de los votantes inscritos para participar. Habían 231.556.000 votantes inscritos para votar en las elecciones pasadas. Este año ese número aumentó todavía un porcentaje más, así que imagínense, de 55 pasamos a casi el 60% de participación, o poco más del 60% de participación este año. Vamos a seguir hablando un poquito de los Estados Unidos, pero hablamos también de otros temas. Hacemos pausa, regresamos en breve con Cairo. Más de 60, mucho más de 60. Mucho más de 60, mucho más de 60. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Cairo Amador Arrieta y Humberto Avilés Bermúdez. Los resultados electorales todavía no están completos. Hacen falta todavía 3 estados por dar a conocer los datos de esta elección. Uno de ellos, el estado de Georgia, que estaba haciendo el reconteo total de sus votos, pero también hacían falta otros 2 estados que están todavía pendientes. Eso no va a marcar ninguna diferencia en el sentido de cambiar la proyección del ganador, pero sí va a marcar algunos datos interesantes en cuanto al Senado, al Congreso. Ya los gobernadores están todos electos, son más gobernadores republicanos que gobernadores demócratas. Lo que hay que ver es terminar de decidir cómo va a estar el legislativo, la composición del legislativo, y esto va a ser importante para el próximo gobierno en los Estados Unidos. Para Joe Biden va a ser importantísimo tener los apoyos o no del legislativo. ¿Es así, Cairo? Pero yo creo que es interesante también dar una pequeña reseña de dónde vienen los votos, de dónde vinieron los votos en los dos campos. Y parece un tanto contradictorio, pero la población latina, un 32% de la población latina votó por Trump, ¿verdad? Y eso era más allá de las expectativas. Por el contrario, los afrodescendientes, aparte de que tenían grandes situaciones encontradas con la administración Bush, que han habido las mayores manifestaciones antirracistas desde los 1960, etcétera, etcétera. En el caso de este sector de población, Biden contó con 2 líderes natos de esta comunidad. Uno de ellos precisamente en Georgia, que es la señora Stacey Abrams, de la cual hemos hablado cuando estaba siendo nominada para senadora. Y por supuesto Kamala Harris. De forma que el 82% de los ciudadanos afrodescendientes, y específicamente las mujeres, 82% votaron por Biden. Es llamativo, en cualquier caso, el porcentaje de la composición demográfica de los estratos sociales
que votaron a Donald Trump, ¿no? Es inconcebible desde mi punto de vista, ¿no? El que la inmigración latinoamericana, los de origen latino, hayan votado tan mayoritariamente por Donald Trump, ¿no? Quizás tiene que ver bastante el fenómeno de la acumulación o aglomeración de gente latinoamericana, de esa diáspora o disque exilio latinoamericano, disfrazado de político, que en la mayoría de los casos, para mí, está impulsado por razones económicas más que políticas, ¿no? Ha tenido esa incidencia en la composición porcentual de los votos a favor de Donald Trump, ¿no? Llama también la atención la mayoría del voto femenino, de alguna manera, como la personalidad, si es que se puede calificar como tal, de Donald Trump resultó atractiva para semejante porcentaje de votantes femeninas, ¿no? Y llama también poderosamente la atención como la derrota de Trump, definitivamente estimulada, por decirlo de alguna forma, por el pésimo manejo de la pandemia del coronavirus, de un presidente que además lo padeció él mismo, y no hace falta comentar más detalles al respecto. No podemos soslayar que a estas alturas Estados Unidos está rozando casi los 8 millones de personas contagiadas con el virus, y supera con creces, se está acercando a los 300.000 fallecidos. Ese fracaso en el tratamiento de una pandemia por parte de la primera potencia económica del mundo, o el paradigma, si es que se le puede calificar de tal, del capitalismo, pues yo creo que apenas comienzan a darse las condiciones para analizar más allá del eco que está teniendo esta circunstancia, lo que pueda venir después, ¿no? Es un tópico decir que el mundo ya no va a ser el mismo después de esta pandemia, y por supuesto después de los efectos que la misma pandemia está teniendo en el sistema político y particularmente en su dimensión electoral en los Estados Unidos. ¿Qué consecuencias va a tener en el mundo? Llama la atención, por ejemplo, el extraño silencio de este personaje, no hay otra forma de calificarlo, al menos por mi parte, de momento, de que Bolsonaro guarda ese extraño silencio. Él intuye, ha visto que Biden se ha pronunciado abiertamente por retornar al seno del acuerdo sobre el cambio climático, y los aspectos medioambientales son un punto débil de la administración Bolsonaro, ¿no? Ya todo el mundo sabe cómo y por qué, ¿no? Es bueno destacar las reacciones primeras de felicitación a Biden por parte de diferentes líderes mundiales. Yo creo que no está de más que destaquemos el saludo mesurado de la presidencia de la República y vicepresidencia de Nicaragua a Joe Biden, ¿no? Que ha circulado públicamente desde el pasado domingo. No recuerdo si fue a primera hora de la noche del sábado. No preciso ahora mismo con exactitud, pero también ha reaccionado, por supuesto, la señora Merkel, la maquinista de la locomotora europea, como se suele decir, al frente del gobierno de la República Federal Alemana, que ha invitado clara y abiertamente a Joe Biden a retomar la colaboración o los vínculos de colaboración, ¿no? También la felicitación llama la atención de Boris Johnson, el principal émulo o imitador a nivel del otro lado del Atlántico de Donald Trump, que no solamente una, sino que entiendo que 2 veces felicitó a Biden por su victoria electoral, ¿no? De la misma manera que el supuesto llamado canciller de la Unión Europea, el español Josep Borrell, al felicitar al dúo Biden-Harris, ha hecho una invocación
porque esto pueda contribuir a la mejoría de las deterioradas relaciones norteamericanas con la Unión Europea, dada la negativa impronta que el manejo prácticamente nulo desde el punto de vista político y diplomático de Trump hacia la Unión Europea ha provocado en los últimos tiempos. No sé qué más podríamos circunstancialmente de tantas aristas, como le gusta decir a Cairo, o perspectivas que se abren en medio de una contienda electoral norteamericana que, como bien apuntaba Néstor, no ha terminado, no ha concluido aún, faltan 3 estados por recontarse, faltan todavía algunos miles de votos por correo, esos que le han servido de pretexto a Donald Trump para intentar sustentar sus acusaciones de fraude, ¿no? Y de ahí su insistencia en promover en un desesperado maratón de mítines electorales, 45 mítines en todo el mes de octubre, 10.000 kilómetros, su última gira electorera, nunca mejor dicho, antes del martes 3 de noviembre, ¿ya? Para intentar hacer verdad lo que arrojaban algunas encuestas. Es interesante leer crónicas de la noche en que se realizaron las elecciones del martes 3 y las primeras reacciones de Donald Trump, ¿no? Cuando le preguntaron si tenía un discurso para la derrota, curiosamente Trump respondió que él no tenía ni para victoria ni para derrota, que seguramente tendría preparado uno para las dos situaciones. Y a continuación de ese comentario es cuando él afirmó que él no sabía perder, que perder era duro y que él no contemplaba las posibilidades de una derrota, pero porque para él solo ganar era lo más importante, algo así, pues no lo estoy diciendo exactamente, ¿no? Pero bueno, insisto, apenas comenzamos la etapa de análisis de lo que aún está ocurriendo electoralmente hablando en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Esperemos que la sensatez desde el punto de vista político, desde el punto de vista diplomático, toda vez que estéticamente es indiscutible que la sensatez vuelve desde el punto de vista de la imagen de los gobernantes norteamericanos electos, esperemos que la sensatez pueda regresar realmente a la Casa Blanca e instalarse durante un buen tiempo. Adelante, compañero. Ok, Cairo. Yo creo que hay una actitud encontrada alrededor de esta nueva presidencia. Por ejemplo, mencionabas, Humberto, las felicitaciones de la Merkel, ¿verdad? Esa es una actitud totalmente positiva en un país en donde solo el 10% de los alemanes creían en Trump, y ese 10%, entre otras cosas, se aglutinaban en en la extrema derecha, en el FD. El ministro de Relaciones Exteriores habla de que, se abre una nueva relación política, comercial, cultural con Estados Unidos, en donde se va a poner un fin al desmantelamiento institucional, y por ello se refiere fundamentalmente a todas las relaciones que tuvo Estados Unidos, Trump, específicamente la administración Trump, con relación a la NATO. Recordemos que en un momento determinado Merkel llegó a decir tenemos que estar conscientes de que estamos en la protección de Estados Unidos, y en una reunión con Macron hablaron de la posibilidad de la formación de un ejército europeo para la defensa de Europa. Esto se une también a la posición con Irán. Irán está positivo también en el sentido de que Biden, la administración nueva demócrata, en política exterior tiende a tener un contenido igual al de la administración Obama. Desde esa perspectiva están están abriendo las posibilidades de que haya una renegociación alrededor del tratado nuclear. Y también en la parte comercial, Alemania apoya el hecho de las presiones de comercio hacia la Unión Europea con relación a Irán.
El hecho, por ejemplo, de que Bayer o Volkswagen, etcétera, por hablar de Alemania, se les diga, ustedes pueden tener las relaciones comerciales con quien ustedes quieran. Eso sí, si ustedes tienen relaciones comerciales con Irán, olvídense de Estados Unidos. Y siendo Estados Unidos el mayor mercado para la Bayer, para Volkswagen, Pfizer, etcétera, de alguna forma una presión para no tener esas relaciones comerciales con Irán. Aparentemente, esa es una situación que debe ser superada. Con la India hay una situación diferente. Modi, de alguna manera, ha sido uno de los grandes aliados de Trump, ¿verdad? Pero en este caso, fíjate que acordémonos que la madre de Kamala Harris es de la India, es doctora, fue doctora porque ella murió y el padre era un economista de Jamaica. Interesante porque el padre de Obama también era un economista de Kenia. En la India hay un sentimiento, la población, un sentimiento de orgullo, porque ya en la vicepresidencia de Estados Unidos está alguien cuya madre es nacida en la India. Sin embargo, de nuevo, con el poder constituido con Modi, la situación está un tanto ambigua en términos de cómo podría llegar a ser. Corea del Norte, por supuesto, prefiere a Trump, que les ha dado excelentes resultados. Han tenido negociaciones donde no han negociado absolutamente nada y han seguido con su plan de test de los misiles, etcétera. Con Rusia, aquí hay una situación un poco más complicada, porque de una manera u otra, Biden dijo durante su campaña electoral de que la peor amenaza para Estados Unidos es Rusia. Desde esa perspectiva hay una situación de expectativa acerca de cómo van a ser esas relaciones. Con relación a Israel, este es un punto clave, porque este es el punto clave del Medio Oriente, un punto de inflexión del Medio Oriente. Ahí tienen varias cosas. Primero, el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Egipto. ¿Lo va a aceptar o no lo va a aceptar? ¿Lo va a dar vuelta para atrás, etcétera? Está por verse. Pero fundamentalmente, el tratado de paz supuestamente que va a dirimir el conflicto árabe-judío, en donde los palestinos, que son parte integral de esa negociación, ni siquiera se les tomó en cuenta. Dicho sea de paso, tampoco tomó Trump en cuenta las negociaciones que hizo con los talibanes. Ni siquiera le informó al gobierno de Kabul, que es un gobierno que básicamente es, en lo estratégico y en lo fundamental, es financiado por los Estados Unidos. Con relación a Israel, estaba diciendo, específicamente a Biden, hicieron un desplante. Cuando era vicepresidente de Obama, el hombre se fue a visitar a Israel y estando en Israel, estando en el uso de la palabra, en un discurso del Knesset, Netanyahu estaba aprobando mayores construcciones para efectos de las colonias judías en la parte de los territorios ocupados. Que de previo, Obama ya había dicho de que no iban a permitir mayores construcciones en estos terrenos. Así que eso lo tiene guardado de alguna manera Biden, esa confrontación con Irán. Dicen Jerusalem Post, puede llegar a ser mucho más aguda. La relación con Arabia Saudita podría llegar a ser mucho más intensa. La relación de Estados Unidos con Arabia Saudita tiene muchos bemoles que están por resolverse. En cuanto a Egipto, recordemos que hay una expectativa positiva de la elección de Biden, sobre todo de todas aquellas organizaciones que han denunciado al gobierno de Sisi. Pero la verdad es que fue el gobierno de Estados Unidos quien de alguna manera no denunció el golpe de Estado en Egipto, no aceptó que hubiese un golpe de Estado en Egipto, porque eso le hubiese dado trabas legales para no ayudar a Sisi
y Estados Unidos le ha estado ayudando permanentemente a Sisi. De manera que desde esa perspectiva creo que las expectativas positivas que muchos grupos políticos están haciendo alrededor de la posición de Estados Unidos con Egipto no van a fructificar. Con respecto a Cuba, básicamente apuestan a que no hay muchas expectativas. Los cubanos no tienen muchas expectativas, nunca han tenido de Estados Unidos, pero señalan que la apertura que efectivamente tuvo Obama hacia Cuba, Biden tuvo un gran papel. Y entonces, desde esa perspectiva, apuntan a que posiblemente pudiera ser de que Biden renueve las relaciones que Obama había tenido con Cuba, aunque Biden no se le escapa el hecho de la posición y la influencia de los cubanos en la Florida. Con respecto a Cuba, pero sin embargo respecto a Venezuela la situación no va a ser así. La situación va a ser continuar los esfuerzos por derrocar al presidente Nicolás Maduro. La verdad es que sobre Nicaragua tampoco se ha dicho mayor cosa, pues, pero las promesas de campaña del señor Biden ha sido restituir, y creo que más o menos por ahí es que lo dice, restituir la democracia en Nicaragua. Por ahí las cosas con respecto a los que Bolton decía, los 3 países del eje del mal, ¿no? Sí, no, yo creo que la política exterior norteamericana es el gran desafío de Biden una vez que logre su Transition 46, que es como se llama el equipo de asesores que están trabajando en 4 prioridades. Ahora mismo Biden y Harris tienen 4 prioridades: el coronavirus, la recesión económica derivada, el cambio climático, conseguir otra vez agarrar el paso, si se me permite la expresión, y el racismo sistémico, ¿no? Pero en materia de política exterior no se lo ha dejado nada sencillo. Donald Trump destrozó, si se me permite la expresión, la política exterior norteamericana. Y después de ese amplio y detallado recorrido que hizo Cairo, pues yo creo que no queda mucho margen para comentarios, ¿no? Y el complemento final de Néstor a propósito de la troika, la tiranía boltoniana, de invención nada original boltoniana, o del triángulo del mal, que es como lo califican a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Yo creo que a partir de los aires que han empezado a soplar en la parte sur del continente latinoamericano, quizás América Latina pueda estar a las puertas de que soplen nuevos vientos para que el pretendido triángulo del mal termine de demostrar hasta qué punto es un triángulo del bien. Y si no, ahí está la reacción de Cuba, Venezuela y Nicaragua frente a la pandemia, ¿no? No ocupamos los primeros lugares en lo mal que le va al mundo, sino todo lo contrario. Nicaragua en el puesto 127, Cuba en el 120 y Venezuela en el 53. Cuanto más alejados estemos de los primeros puestos, mejor será la respuesta de este triángulo del bien ante las pretendidas demonizaciones o estigmatizaciones de quien esté en la Casa Blanca, se llame Donald Trump o se llame Joe Biden. Ya en esto se hacía eco de las declaraciones electorales de Biden en torno a nosotros, ¿no? Y además, por último, y con esto cierro, en el caso particular mío, la manera de enfrentarse a los efectos devastadores del huracán ETA, que nos tocó con fuerza 4, salió como tormenta tropical. No hubo ninguna vida humana directamente perdida por causa del huracán en el caso de Nicaragua. Los fallecidos desafortunadamente fueron por meterse clandestinamente en una explotación minera clausurada hace tiempo, ¿no? De manera que la reacción de gobiernos como el nuestro ante la desgracia sobrevenida por una pandemia o por desastres naturales son más características de, insisto, un triángulo del bien que de ningún mal conocido. Yo voy a tener que retirarme, si me lo permiten, por razones de horario laboral, pero bueno, reitero mis felicitaciones para el cumpleañero
de este segundo lunes de noviembre y seguimos en contacto, compañeros. Adelante, Nicaragua. ¿Cómo no? Si de todos modos ya estamos al cierre, el último minuto para Cairo. Sí. Añadiendo lo que dijo Humberto, básicamente retomo lo que dijo Christian Paz. Dice que si es que va a haber alguna doctrina Biden, esta doctrina Biden debe de iniciar con América Latina en general. Ahora bien, en estos momentos la situación de Nicaragua, por ejemplo, y Venezuela ha hecho un paso muy positivo. Ha dicho de que está dispuesta a negociar con la nueva administración norteamericana. Por lo menos ya dio el primer paso. En el caso nuestro, es mi entender de que en principio no había mucho que esperar diferente. Sin embargo, el hecho de que Trump esté fuera de escena, con quien teníamos no solamente pocas posibilidades de hacer cualquier tipo de acercamiento, sino que incluso estaba sellado la negatividad de sus actitudes, en este caso podría abrirse un portón de la esperanza, tanto por parte de Estados Unidos como por parte nuestra. Y aquí saco a colación el discurso del comandante Ortega ayer, que llama a la unidad, que llama a la reunificación, que llama a la integridad nacional. De manera que desde esa perspectiva, Biden recibe evidentemente la bandeja llena de problemas, ¿verdad? Y no es que se desconectan los problemas con la venida de Biden. Esto va a haber un cierto tiempo, va a haber una cierta pausa, y va a haber provocaciones también alrededor de ciertos países que efectivamente quisieran desarrollar las contradicciones del sistema lo más antes posible. Sin embargo, en términos de prudencia, en términos de expectativas positivas, yo creo que estamos más bien en el lado positivo con el triunfo de Biden que con Trump. Bueno, Cairo, Humberto, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua este lunes. Desafortunadamente hubo algunos temas que correspondían también para esta fecha, pero me parece que era importante hablar acerca de esto, los resultados de los Estados Unidos, que seguramente sobre esto todavía conversaremos más adelante porque hay bastante caña que moler al respecto. Muchas gracias. Feliz semana para Cairo, para Humberto, para nuestras amigas, amigos televidentes, nuestro agradecimiento por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.